Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Vamos a tener el inicio de este tiempo de estudio de la palabra de Dios basado en el libro de Nehemías, donde hoy haremos la conclusión al tema que iniciamos la semana pasada acerca de las palabras vanas, de las palabras promesas vacías, y vamos a tener ese tiempo con la ayuda de Dios. Vamos a tener ese tiempo con la ayuda de Dios basado en Nehemías 9:38 al 10:39. Voy a hacer un breve repaso de lo que vimos hace 8 días para tener una idea clara de todo el tema. Como dijimos en Nehemías capítulo 9, versículo 38 al versículo 39 del capítulo 10, dijimos que en esta porción de la escritura íbamos a mirar acerca de las promesas que son vanas o vacías, promesas que no se cumplen y que nosotros muchas veces incumplimos estas promesas que hacemos es precisamente porque no hay un compromiso, no estamos convencidos de ello y a la vez no estamos comprometidos o no nos conviene. Mencionamos una frase de un señor pagano que decía que no me dejen que me detengan ni que retroceda. Y aunque esa palabra era muy fuerte, que lo mencionamos hace 8 días, lo que quisimos usar de esa frase es que si un pagano lo dice de esa manera y está tan comprometido con su ideología, como nosotros, siendo cristianos, nos falta tanto compromiso en lo que tiene que ver con la obra de Dios y con Dios mismo. Hace 8 días hablamos de la oportunidad de reconocer esta grave actitud y ser motivados y exhortados por la palabra de Dios, usando al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, como un ejemplo de la historia para aprender que si vamos a hacer una promesa que sea consistente con lo que Dios quiere que nosotros prometamos, porque hay gente que hace promesas y se me viene a la mente, no recuerdo el texto, yo sé que ustedes podrán recordarlo, el pasaje, pero en el Antiguo Testamento hubo un hombre que dijo: si gano esta batalla, al primero que salga a recibirme lo ofrezco en sacrificio a Dios. Y la primera que salió fue la hija. Y obviamente él hizo una promesa que Dios nunca había mandado a que hiciera. Entonces algunas personas dicen: pastor, mire que es que, entonces el que, uno dice: no, él no tenía por qué haber hecho primero la promesa. Y cuando ya hizo la promesa, dice: no, la hija mía, oiga, yo no la voy a matar. Pero es que usted hizo la promesa ante Dios. ¿Y dónde está en la Biblia que Dios manda eso? Yo fui el pecador que me puse a hacer promesas sobre cosas que no son. Y eso pasa en las iglesias. Y hay muchos líderes y pastores que hacen comprometer a la iglesia en cosas que Dios no ha dicho. Entonces vamos a mirar pues cuáles fueron las promesas. Enseguida pues las vamos a observar para recordarlas, para que ustedes tengan en sus notas y recordando. En el contexto que vimos, en el contexto literario, vimos en el capítulo 9, los versículos 1 al 37, que los levitas y el pueblo de Dios estaban bajo una fuerte convicción, arrepentimiento y confesión de pecados, y se reunieron a leer la ley del Señor. Mientras leían, ellos fueron llevados a confesar sus pecados y guiados a adorar eternamente al Señor, bendiciendo su glorioso nombre. Sus grandes obras fueron recordadas y la gran misericordia que Dios
tenía con un pueblo infiel que fue guardado, disciplinado y salvado por un Dios grande en paciencia, generosidad, justicia y fidelidad. Ya en el versículo 38 y el capítulo 10, continuamos viendo al pueblo completamente afectado en forma positiva por la predicación y la lectura de la palabra de Dios, que es llevado a renovar sus votos, los votos del pacto que el Señor había hecho con ellos por medio de Moisés. Entonces, en este pasaje nos iba a llamar a seguir el ejemplo del pueblo judío de renovar y adoptar un fuerte compromiso de obedecer la voluntad de Dios, cumpliendo sus promesas, sirviéndole, adorándole a través de vidas santas, entregadas al servicio de los hermanos de la iglesia y del prójimo. Vayamos al Señor en oración. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta mañana, este tiempo que nos regalas, es una bendición. Cada día, Señor, es una bendición, no por nosotros, no para que nosotros nos gloriemos, nos jactemos y nos llenemos de palabras centradas en nosotros. Cada día es una bendición porque es una oportunidad de darte gloria, Señor. Eres el creador de cada uno de nuestros días y tienes favor con cada uno de nosotros. Por eso, mi Dios amado, al decir esta mañana que es una bendición este día, es porque es un privilegio poder tener un día más para adorarte en esta tierra, en esta temporalidad, adorarte en este tiempo limitado y finito, pero en el cual por tu gracia y por tu bondad nos permites venir y rendirnos a tus pies. Te pedimos tu dirección, pedimos tu guía, pedimos que nos ayudes, Señor, a estar atentos y a entender tu palabra, para que lo que hoy estudiemos, Señor, no se quede aquí como una enseñanza más, algo en lo que yo digo como he aprendido, sino, Dios, que en ese momento todos nosotros de una vez nos comprometamos, oh Dios amado, ¿qué vamos a hacer con lo que hoy nos enseñes? Ayúdanos siempre a tener esa actitud frente a tu palabra y una actitud que sea humilde, mansa, reverente y que temamos y temblemos, Señor, ante tu palabra. Guárdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Bien, estudiamos esta historia de Nehemías 9:38 al 10:39. La estudiamos en dos partes. Dijimos que la primera parte está en los versículos 38 del capítulo 9 al 10:28, donde la palabra de Dios produce un compromiso de obediencia. Esa es la primera parte. Y la segunda parte de este estudio es que el compromiso de obediencia consiste en promesas. ¿Por qué razón? Hablamos de que muchos de nosotros somos muy dados a hacer compromisos. Espere, pastor, que después de eso, espere, pastor, que ahora sí, y ahí queda. Pero el compromiso que hizo el pueblo judío, del cual aprenderemos hoy para no caer en lo mismo, es que se firmaba por el pueblo. El compromiso de obediencia consiste en promesas, versículos 29 al 39. Entonces, vamos a mirar ya las promesas que se hicieron. O sea, ellos no firmaron cualquier promesa, firmaron promesas muy serias, promesas que eran consistentes, congruentes con la palabra de Dios. Ellos no firmaron promesas que no estuvieran en las Escrituras. Por eso, si un pastor, este mismo servidor, les pide a ustedes que hagan algún tipo de promesa que no esté en la Biblia, no la haga. Usted no está obligado a cumplirla, usted no está obligado a obedecerla. Vamos a comprometernos, hermano, a hacer tal cosa. Eso puede sonar muy espiritual,
puede sonar como algo muy altruista, puede sonar como algo que no, vamos a tal cosa, pero si no está en la Biblia, yo no estoy obligado a comprometerme. Puede que me comprometa y puede que yo termine haciendo las cosas. Y diga, no, me voy a comprometer con el hombre que dijo, bueno, vamos a hacer tal cosa, listo, me voy a comprometer con él, pero sé que no es un asunto de Dios. O sea, sé que no hay una obligación moral o escritural para obedecer. La primera promesa que el pueblo firmó era la promesa de obedecer a los mandamientos del Señor, versículos 10 al 29 de Nehemías 10. Ellos se comprometieron a que iban a obedecer los mandamientos de Dios. Es que es algo que el pueblo de Dios debe hacer. No debería sorprendernos, y eso es algo que nosotros tenemos que renovar siempre. Señor, yo me comprometo a obedecer tu palabra. Entonces, claro, aparecen los falsos piadosos, y aparece la gente con el ánimo siempre de torcer las escrituras, y le dicen, no, Aleida, no haga una promesa que no vaya a cumplir. Espere. Entonces los judíos, ¿qué? Guiados por la palabra y por el Espíritu Santo y por un liderazgo sabio, entonces ellos que estaban mal, o sea que Nehemías equivocó, el Espíritu Santo también, la Biblia. No, es que usted y yo nos comprometemos. Yo le digo al Señor, Dios, yo voy a andar en tus mandamientos y me comprometo a andar en tu palabra y quiero andar en tus caminos y voy a obedecer tu palabra. ¿Significa que lo voy a hacer a plenitud? No, pero créame que estoy poniendo un ancla muy firme para mi propia vida. Pero los que viven así como que no, yo no, a Dios no le haga promesas, porque es que esa gente es la que no quiere comprometerse, porque es que usted cuando sabe que tiene una promesa delante de Dios, usted se va a esforzar por cumplirla. Usted va a decir, Señor, no voy a hacer tal cosa y voy a hacer tal otra y me comprometo, pero es contigo. Eso tenga mucho cuidado con el que le dice, cuidadito con hacer promesas, cuidadito, no vea, téngale miedo a ese tipo de personas, porque así vive, hermano. La palabra de Dios siempre me está animando a mí a obedecer la palabra. Jesucristo nuestro Señor decía, es que el que me ama, guarda ¿qué? Mis mandamientos. ¿Qué significa eso? Él no le estaba diciendo, el que me ama, trate de guardar los mandamientos, trate. No le dijo eso el Señor. Él le dijo a sus discípulos, usted me ama, guarde mis mandamientos. Y él sabía que no los iban a guardar plenamente y completamente, pero él no les estaba dejando un estándar dudoso. Él no les estaba dejando unos límites dudosos, unas fronteras de obediencia en las que usted podía jugar sí o no y que podía andar por el bordecito a ver si sí o si no. No, él les dijo, guarde mis mandamientos y punto. Y él no negocia eso con nadie. A eso es lo que Dios nos está llamando. Y eso es lo que ellos se comprometieron. Entonces, cuando ellos firmaron las promesas, ellos lo hicieron, pues, firmes. Le voy a pedir el favor a Aleida Espinosa que me lea el versículo 29 del capítulo 10 de Nehemías. Y luego Aleida Moreno me va a leer el 30. Yo le digo cuándo. Y luego Jorge Echeverry va a leer el 31. Yo le digo cuándo. Y luego la hermana Gilma el 32, vea, mire, 32, Héctor 33, Joana 34, Pastor Fabio 35. Hermana, qué pena, yo siempre me olvido. ¿Su nombre? Isidora. ¿Cómo? Isidora. Ah, como la cantante, ¿cierto? No, vamos, Pastor Fabio 35, 36, 37 Aleida, luego vuelve Aleida 38, aparte del que ya le di. Y termina Jorge en 39. Listo, pero yo les digo en qué momento. Bien. Aleida, 29. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían
cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Imagínese. O sea, ellos estaban diciendo, mire qué tan claro eso, ellos no estaban con ambigüedades. Ellos no se las estaban dando ahí como por los laditos, era una cosa y decía, y no, y lo vamos a firmar. ¿Y aquí qué va a firmar? Entonces mismo, si fuera esta iglesia, diría, no, va a firmar primero el pastor César. ¿Y quién sigue? El pastor Fabio. Y después todos los ancianos. Y luego todos los coordinadores. Y los líderes de la iglesia. ¿Y qué más? No, y todos los padres de familia, con sus casas, con sus familias, van a firmar, a comprometerse ¿a qué? A guardar y cumplir todos los mandamientos, decretos y estatutos del Señor, hermano. ¡Qué belleza! Una iglesia, hermano, de la palabra, un pueblo de Dios que se compromete con la palabra. No están comprometiendo con Nehemías, ni con Esdras, ni con los levitas. Estaban diciéndole al Señor, nosotros vamos a andar en su palabra, vamos a guardar sus mandamientos y nos comprometemos. Y ahí no apareció, cuidado cuando Dios hace promesas. No, ahí no apareció nadie. Si hubiera aparecido, con toda seguridad lo expulsan. Es que ese no es el lenguaje del pueblo de Dios. Ese no es el lenguaje del Espíritu Santo en la Biblia. Ese no fue el lenguaje nunca del Señor Jesucristo. Siempre era apuntando, usted tiene que vivir en santidad. ¿Qué dice 1 de Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16? Sed santos, porque yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es que el Señor es determinado. Él no le deja a usted la opción de si quiere, considérelo. Es discrecional, mire a ver, trate. No, de una vez Él manda, hermano. Y la Biblia de una vez le dice, puestos los ojos en Jesús, andad como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, mirad cómo andáis. O sea, siempre son imperativos en la palabra de Dios. No le está dejando a usted un indicativo, de una vez le da un imperativo, de una vez le dice haga y punto. Entonces, cuando la gente le incumple la promesa al Señor, no es porque era una promesa que no era difícil, no, es que yo estoy prometiendo cumplir lo que Dios ya me mandó a cumplir. Porque es que yo puedo recibir gloria en eso. Y yo me puedo robar la gloria, querer ser un usurpador de la gloria, un secuestrador de la gloria de Dios. ¿Cuándo? Cuando digo, no, yo me comprometo. Entonces, sos vos. Es que realmente el que ya me mandó a hacer eso es Dios. Yo simplemente le estoy diciendo a Dios que sí, amén. Yo le estoy diciendo, Señor, usted ya me mandó a guardar sus mandamientos, estatutos, decretos, son suyos. Usted ya dijo, César, ande así. Entonces yo le digo, sí, Señor, me comprometo. Le estoy diciendo simplemente sí a lo que Él ya mandó. Para que no quede como que somos una iglesia tan espiritual, una iglesia de compromiso. No, somos de compromiso, pero ¿por qué razón? Porque es que Dios ya le mandó a la iglesia cristiana, ande así. La segunda promesa, versículo 30, es de no unirse en matrimonio con los incrédulos. Versículo 30 de Nehemías 10. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Exacto. Entonces mira la segunda promesa, que no es, y nos esforzaríamos para que nuestras hijas no se metieran con los pueblos de la tierra. Y nos esforzaríamos y haríamos todo lo posible para que nuestras no tomar las hijas de los pueblos de la tierra para nuestros hijos. No, de una vez, una responsabilidad. Y había algo muy importante, o sea, hoy en día no se da, pero primero era usted como el papá, el patriarca de la casa. Usted decía, bueno, esa muchacha, y de una vez no. O sea que había una responsabilidad compartida. Y era que cuando el muchacho terminaba casado con una muchacha de otros pueblos de la tierra, o una muchacha la entregaba a otro de otros pueblos de la tierra, era responsabilidad ¿de quién? Del papá. Bueno, y hoy en día ¿cómo funciona eso? Porque yo ya no puedo decirle a Josué, venga, le conseguí una esposa por allá abajo.
Eso, ¿sabe qué sí hacen los degenerados cochinos de hoy en día? Le dicen, venga mío para que vuelva macho, vaya que conozca hembra. Y esos son unos degenerados cochinos, perversos, inmundos, como dice Romanos. No solamente se deleitan en la maldad, Romanos 1, sino que se complacen y favorecen para que otros lo hagan. Eso no lo hace un papá jamás. Eso sí lo hace. Pero, ¿qué dice hoy en día la Escritura? Yo tengo la responsabilidad. Estuvimos estudiando Proverbios, una cosa pues impresionante durante los martes de toda la cuarentena y hasta después de la cuarentena estuvimos estudiando, mejor dicho, un año completo sobre la crianza de los hijos. Y Dios nos daba mucha instrucción por medio de las Escrituras, porque es que hay algo que es clave. El papá tiene una gran influencia en el hijo. Ahora, yo sé que tengo una influencia sobre mis hijos. Josué, como es criatura de Dios, igualmente Dios a él lo creó con voluntad. Él no le anuló la voluntad mientras sea hijo mío o esté bajo mi techo, no, hombre. Pero ¿qué pasa? Que es toda la influencia que yo voy a ejercer, le voy a prohibir y le voy a decir que no. Ya si él se revela y dice, sí, yo me voy con una vieja y qué importa, usted diga que no. El problema es de él. Realmente las consecuencias son de él y obviamente se mete directamente con Dios. Pero yo le prohíbo, usted le prohíbo que consiga una mujer del mundo. Y punto. ¿Por qué? Porque es que ahí es donde uno dice, yo no la puedo tomar, yo no voy a ir con él a conseguir una vieja en otro lado, pero sí puedo hacer de que le prohíbo, como su papá, decirle, vea Josué, usted no va a escoger una mujer del mundo, se lo prohíbo. No la va a escoger. Por bonita, inteligente, platuda, pobre, fea, garruda, por lo que sea, no importa. Esa mujer no tiene a Cristo. Esa mujer va a hacer que abandones al Dios de tus padres. Esa mujer te va a hacer olvidar de Dios. Esa mujer va a hacer que naufragues en tu vida espiritual. Y eso es lo que eso sí tengo que hacerlo, porque yo ya no soy el patriarca pues que voy a tomar, pero sí puedo hacerlo, porque es una promesa, hermano. Es que nosotros no nos podemos unir en yugo desigual con los incrédulos, y es muy claro en las Sagradas Escrituras, y las consecuencias siempre son devastadoras. Ahí está en el texto. Vamos a leer el versículo 31. La promesa que venía ya, la otra tercera promesa que firmaron fue la de guardar el día del Señor. Bien. Entonces, la otra promesa poniéndola en contexto en nuestro lenguaje, ¿qué prometieron? ¿Qué dijeron ellos? En el lenguaje nuestro hoy en día, ¿cómo diríamos? El domingo voy para el culto. Me comprometo. El domingo voy al culto. El domingo. Que los otros pueblos de las otras tierras, ellos no guardan el día del Señor, a ellos no les importa. No, yo voy al culto los domingos. Pero vení, que es que vos has ido todo el año al culto los domingos. ¿Qué tanto es un dominguito? Un dominguito, no, es que el día no es mío. No es el día de la Iglesia Cristiana de Villahermosa. No es el día del pastor César ni del pastor Fabio. No es el día de la familia Moreno. Es el día del Señor. Es el día del Señor. No es el día del Señor, hay que honrarlo. Hay que honrarlo. Entonces vamos a comprometernos a ir al culto los domingos. Por eso en estos días les compartí a los hermanos, usted necesita una iglesia presencial, no virtual. Todavía hay mucha gente que está muy fascinada con el tema de la virtualidad. Felices están porque pueden ver los cultos y tal cosa y creen que eso es suficiente. Usted necesita con urgencia congregarse. Y especialmente el día del Señor. Usted debería aprovechar todos los cultos, pero especialmente el día que es consagrado para el Señor. Ahora, vamos a leer los versículos 32 en adelante. Hermana Gilma empieza y seguimos aquí, hasta Leida, creo que terminamos en el 39.
33. Para el pan de la propiciación y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades, y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la casa de Dios. 34. Echamos también suerte los sacerdotes, los levitas del pueblo, acerca de la ofrenda de la ley, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las cosas de nuestros padres, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemarlo de las casas de los santos de Dios, como está escrito en la ley. 25 millones de euros. Y que cada año traíamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de Jehová. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos, de nuestros ganados, como todo escrito en la ley, que trajimos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas, en la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. 37. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite, para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en toda la ciudad. 38. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. 39. Porque a las cámaras del tesoro, antes de llevar los de Israel y de la ofrenda de grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del plato, y los sacerdotes ministran los punteros, los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Entonces mire que la promesa que ellos están firmando ahí es que ellos se dieron cuenta que es que las cosas de la iglesia necesitan finanzas. Las cosas de la iglesia cuestan mantener la obra de Dios. Entonces, o sea, se comprometieron a todo lo que la ley había impuesto para la manutención de los sacerdotes, de los levitas, y era para que no, los sacerdotes y levitas no cayeran en la tentación de tener que hacer otras obras diferentes y no se dedicar. A ver, Dios los apartó. Dios dijo: ustedes son para este servicio, punto. Ustedes no tienen tierra. Es que los levitas no tenían tierra. Y Dios dijo, y entonces, claro, Dios le dio tierra a todas las tribus. Y a los levitas, ¿por qué no le da tierra? Dios dijo: yo soy su porción y su herencia. O sea, a ellos les tocó la mejor parte. A los otros les tocó un pedazo de tierra para producir, y a ellos les tocó Dios. Entonces, cuando una persona, que uno dice, que el pastor Fabio también le ha correspondido con toda seguridad en todos sus años de ministerio, conocer pastores o líderes a los que se le invita, vea hermano, para que se dedique al Señor, tal cosa, y dice: no hermano, no, yo no. Yo tengo que conseguir mi sustento. O sea, están pensando que el sustento, o sea, que la porción o la herencia que es Dios es inferior al pedazo de tierra que Dios le dio a Adán,
a Judá, a Rubén, a Efraín, a Manasés. Eso hace, cree que hombre, si ve el engaño de Satanás, y esa es la tentación en la que caen los pastores de las iglesias cuando piensan que Dios no es capaz de sostenerlos, que necesitan ayudarle a Dios, y por eso se llaman, no, es que yo soy un pastor laico, yo soy pastor laico, yo soy pastor laico, porque es que como yo tengo que trabajar, mi hijo, usted lo que es una persona incrédula, desconfiado, desobediente, y usted insulta a Dios porque le está diciendo, su porción y su herencia para mí no alcanza. Porque lo que Dios le dijo a los levitas en su tiempo y lo que le dice hoy a los pastores es: no te dejaré ni te desampararé. Dios le dijo a los levitas: es que ustedes son mi porción y mi herencia. Yo soy suficiente para ustedes. Y ahora, por eso ustedes no van a trabajar. Todas las demás tribus que se van a beneficiar del cuidado espiritual de ustedes los deben sostener, para que ustedes no tengan que estarse preocupando por eso. Pero habían descuidado por tantos años eso, que pensaban: no, el pastor verá, no, ahí está el pastor Fabio, él verá cómo se desenvuelve, no, ahí está el pastor Fabio, él verá. Él verá, simplemente está descuidando lo que Dios le mandó. Entonces mire lo que va a hacer la palabra de Dios, porque ellos se arrepintieron, confesaron sus pecados y dijeron: no, ¿qué más hay que hacer? Y Nehemías le dijo: no, ¿qué más hay que hacer? Todo lo que ustedes han hablado, que suena muy bonito y todas esas cosas, mucho aire caliente, se va a quedar ahí si no se comprometen. Vamos a firmar. Listo. Entonces empecemos a ver, Aleida, la leña de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, cuando dice que echaron suertes, a ver, todos, ustedes, la familia, listo. ¿Y cómo vamos a hacer entonces para entregarle? No, listo, vamos a entregarle a los levitas, y los levitas a los sacerdotes. O sea, todo eso se organizó y se firmó. Ellos se estaban dando cuenta de que el pueblo, la iglesia, la obra de Dios necesita finanzas, y ahora estaban reflejando amor por las cosas de Dios, por su palabra, por la casa, por los mandamientos. Porque es que, vea, hombre, en los años que llevo yo de ministerio, que son mucho menos que los que lleva el pastor Fabio, uno escucha a mucha gente decir: no, vea, una vez en mi casa alguien se estaba sentado ahí conmigo y me dijo: César, ore por mí, hermano. Si a mí me va bien, me dijo así, literal. Estábamos cuando yo vivía en el primer piso de mi casa, donde estaba pues en ese momento secuestrado por... y la persona dice: ore por mí, que si a mí me va bien, a la iglesia le va bien, usted le va bien, ore por mí. Yo le dije: no, yo de todas formas siempre oro por usted, porque es que usted es parte de la iglesia, yo oro por los hermanos de la iglesia. Esto me lo dijo hace por ahí, cuando viví yo, hace por ahí que Josué era chiquitico. 20 años. 20 años tenía Martina. Es que es muy fácil. Donde yo tuviera esta palabra hoy, le diría: fírmeme aquí. Yo le hubiera dicho: fírmeme aquí, que usted va a hacer eso delante de Dios, y vamos a orar por eso. Y voy a orar para que usted no caiga en la tentación de no cumplir lo que está diciendo, para que así ocurra, pero no pasa. Entonces, ellos se dieron cuenta: no, en verdad, si vamos a reflejar amor por la iglesia, el amor por la iglesia tiene que ser tangible, mijo, tangible. Es que el amor abstracto, ustedes no han oído historias de esos malmaridos que son a toda hora cantándole a las esposas, esos malos novios que le cantan a las muchachas y solo saben hacer eso, pero son malos, no proveen para nada, son duros, ñerbo de rodilla, carne gato, más duros que mordisco de loco. Vea, esos son, no proveen para la casa, abandonan a los hijos. Esos son una cosa que uno dice, pero si les pregunten: no, yo quiero a mis hijos, hermano, los hijos los mantengo, porque hacen así unos gestos, pues. Demuéstrelo. Lo mismo en la iglesia. Esta iglesia yo la amo.
Como también le dije a otro que aquí vino de otro país y dijo, esta iglesia, yo veo y venga, me da escalofrío, dijo así, escalofrío, hermano. Y no han podido arreglar ese pisito. Y yo, no, nada. Deje y verá. Dije, verá que vuelvo a Estados Unidos y empiezo a mandarles ofrenditas. Al pastor yo creo que, pues no sé, pues yo no he visto pues que el pastor le haya cambiado sustancialmente su forma de... ¿Cierto? Si es algo es por él, por sus hijitos, pues pero no me lo imagino, porque es que cuando uno dice, o sea, si alguien va a mandar a hacer un piso de eso es porque va a mandar pues mucha plata. Y no. ¿A qué voy? Es que eso se firma, hermano. Uno dice, no, mi amor por la iglesia tiene que demostrar es con cosas, hermano. O sea, conforme haya sido prosperado, eso no deje aire caliente, no. Bien, debemos tener esa misma convicción, hermano. No abandonar la casa de Dios, hermano. Ahora, todo esto nos lleva a qué punto, hermano. Y yo les voy a pedir, ¿dónde terminamos leyendo? En Don Jorge. Ah, bueno, para saber cómo dónde vamos los textos ahorita. ¿A dónde nos lleva esto? Uno dice, bueno, César, y vos siempre nos decís que Nehemías trae un mensaje, el mensaje del Evangelio. Es que tengo que buscar el mensaje del Evangelio. Vos has dicho, César, porque hace poquito le compartí a los hermanos y a las esposas de los hermanos que predican aquí en la iglesia, les dije, esta hojita es para que evalúe la predicación de su esposo. Entonces no es para decir, ay, levantó la ceja, sacó carne del diente y tal cosa. No, es para que evalúe si en esa predicación está el Evangelio. No. Póngalo y dígale a su esposo, ve, mi hijo, ve, hablaste muy bonito, pero vos no predicaste el Evangelio. Porque por toda la Biblia está el Evangelio. Cosas así. El que quiera tener una copia de cómo evaluar un sermón, yo la mando para que usted aprenda cómo le va. A mí, no es a los hermanos, a mí me evalúe el sermón. Si en verdad yo estoy predicando el texto bíblico, usted diga, ve, tan raro. César no habló sino de su viaje a Japón. O usó versículos que no tienen nada que ver con lo que enseñó. Ustedes ya saben, les ofrezco eso para que ustedes enseñen a evaluar los sermones. Porque eso, ¿a qué me obliga? A ver, ¿quién me dice? ¿A qué me obliga a mí a evaluar el sermón? A ver, hermana Isidora, hermana Leida, hermana Aleida, hermana Inma, hermana Joana. ¿A qué la obliga? Que nosotros prediquemos la palabra. A predicar la palabra. A que la palabra de Dios realmente sea predicada. Pero a mí, ¿qué me obliga? A mí. Yo estoy de espectador. Yo estoy oyendo al pastor Fabio. Y esa evaluación, ¿qué me obliga? Eso, a estar atento. Entonces voy a estar pensando, cómo habrán quedado los salchichones que frité, si les habrá gustado, estarán muy salados. Usted no va a estar pensando bobada, hermano, usted va a estar todo el tiempo atento, porque usted va a decir, listo, yo voy a ser más noble, yo voy a dedicarme a la palabra, la voy a escuchar atentamente y voy a copiar los versículos y cada puntico de eso lo voy a examinar. Es cierto que me ayuda a mí, o sea, no me va a pasar de largo la palabra de Dios. Por eso les digo primero a las esposas de los hermanos, que a ellas les mandé ese documento, evalúe a su esposo para que se siente con él y le diga, vea, mi amor, es que usted entretiene mucho a la gente, pero la gente sale vacía. Venga, mío, porque usted tiene que empezar a mejorar. ¿Quién mejor? Sepa que es ayuda idónea, para que le haga uno en las tajas y le mantenga la ropa planchadita. No, si fuera solo para eso se consigue, uno para eso consigue quien lo haga. No necesita, es una ayuda espiritual sobre todo, una esposa que le ayude. Bueno, listo, ahí les dejo pues la cuñita, el que quiera ese documentico, con el mayor de los gustos se lo manda. Entonces por eso dijimos, vamos a mirar qué dice Nehemías acerca del Evangelio. ¿Por qué razón? ¿Qué está mostrándonos esto? Que nosotros, al igual que los judíos o los israelitas, somos incapaces de sostener un pacto. Somos incapaces de sostener un compromiso formal o informal. Nosotros no somos capaces. Y que si lo hacemos, casi siempre lo hacemos es por conveniencia. Muchas veces son por puros motivos egoístas. Entonces nos mantenemos voy a decir la palabra, en el puesto. Pero es que, porque pienso, no, es que yo ya sin este puesto no soy nada.
Entonces hay gente que debería decir, no, yo no voy a estar más en este servicio. No voy a estar más en el servicio porque es que realmente yo no soy llamado, yo no sé, yo no debería ni estar haciendo eso. Es más, yo lo hago es porque usted me puso ahí, pastor, pero si no, yo no lo estaría haciendo. Entonces, ¿por qué te quedas? Porque es que yo sin ese servicio, ¿qué vengo a hacer ya? Ya la gente ni me va a notar. Ahora sí, porque es que hay motivaciones egoístas o conveniencia, orgullo, el deseo de reconocimiento, todo eso, porque hay personas que permanecen en los puestos, porque es que la identidad se las da un ministerio. Mi identidad me la da es ¿qué? ¿O quién más bien? ¿Quién me da la identidad? Cristo, el valor, Cristo. Lo que yo soy, Cristo. O sea, si algo soy o puedo llegar a ser es por Cristo. 1 Corintios 15:10. Es que por gracia, hermanos, por gracia. Pero muchas veces mantenemos el pacto es por conveniencia. ¿Cuánta gente diezma, pero es por negocio? Porque creen que, a ver, si yo doy el diezmo, si yo doy 10, Dios me da 100. Y si doy 100, Dios me da 1000. Hay gente que lo hace y puede que no lo confiese, pero en su corazón siempre está pensando en la recompensa. No está diciendo, Señor, es que yo te voy a honrar, es que esto es suyo, este reloj es suyo, este tapabocas es suyo, esta botella es suya, esta Biblia es suya, este atril es suyo. Todo es suyo, este celular. Es que todo es de Dios, Él es el creador, el dueño de todo el universo, así que de Él es todo. Yo simplemente soy un mayordomo de lo que Él me permite administrar. Pero ¿cuántos de nosotros es por conveniencia o por motivos egoístas? Nos comprometemos, por ejemplo, a pagar las cuotas de la casa. ¿Por qué? Si no pagamos la cuota de la casa, ¿qué pasa? Nos la quitan. Si no pagamos la cuota o el arriendo, ¿qué pasa? Nos sacan. Entonces mire que es por conveniencia. Somos hombres, pues somos seres humanos sometidos a una naturaleza caída, pecadores voluntarios, corrompidos por el pecado. Así que tenemos por naturaleza la incapacidad de sostener nuestras palabras. Por naturaleza tenemos la incapacidad de sostener nuestros compromisos, nuestras promesas por sí mismos delante de Dios. Por eso, porque somos pecadores. Muchas de nuestras promesas hacia las personas, hacia la iglesia y aún hacia Dios son promesas vacías. Hacemos promesas sabiendo que no las vamos a cumplir. Hacemos promesas porque pensamos que al otro se le va a olvidar y que el otro no va a tener en cuenta lo que yo le dije que iba a hacer y que el otro no lo va a recordar. Y tal vez el otro ni me lo mencione nunca jamás, pero yo me comprometí. Y por eso, pero claro, ya en mi corazón, cuando le dije al otro, ponemos entonces, esto es una promesa, es como si esto estuviera lleno de nada. Se lo entrego y el otro dice, ay, está bueno, me prometió. Como si yo le digo por aquí creo que tengo. Yo le digo, Aleida, le voy a entregar a usted este regalito, pero no lo abra sino hasta el 24 de diciembre. Y cuando lo abre no hay nada. Eso es una promesa vacía, ¿cierto? Entonces le dan una caja, como las cajas de regalos que le ponen al borde de los arbolitos de Navidad, que son cajas de cartón decoradas, pues para que estén ahí adornando, pues ahí no hay nada. Las cajas con las que decoran los centros comerciales y todo eso son cajas vacías. Esas son promesas vacías y así somos las promesas que muchos hacemos a las personas y en muchos casos a Dios. Necesitamos a aquel que sostiene bajo su poder, su justicia, su fidelidad, su propio pacto, su compromiso, sus promesas para salvar a su pueblo del poder del pecado y la condenación eterna en el infierno bajo la ira de Dios. Necesitamos a Jesucristo. Él sí, Él sostiene su pacto para preservarnos, para ayudarnos a mantenernos firmes
Es que Él no solo nos salvó del pecado y de la condenación eterna, sino que Él me ayuda. Él tiene el poder para mantenerme firme en este camino. Por eso cuando yo hago el compromiso de vivir en santidad, de vivir obedeciendo y guardando sus mandamientos, sus preceptos y sus estatutos, lo hago no basado en mí, sino en Él. Porque es su poder, es su gracia y es la capacidad del poder que Él tiene para sostener su pacto, para preservarme y mantenerme mientras yo estoy buscando cumplir con mis compromisos y promesas de obedecer la voluntad de Dios. Por amor a su gran nombre, por su gracia y por su misericordia. Entonces yo puedo comprometerme esta mañana y decir: Señor, yo voy a andar en sus caminos, y todas las promesas que pude aprender que hizo el pueblo suyo en Nehemías, yo también. Pero no va a ser en mi fuerza, porque el pacto, yo no tengo la capacidad de sostener ese pacto, yo no tengo la capacidad de sostener esas promesas, esas palabras, yo no puedo. Pero usted sí, por su gracia y por su misericordia. Jesús, solamente Jesús, quien inauguró un mejor pacto y fue firmado no con tinta, sino con sangre. Su propia sangre derramada en la cruz del Calvario. Un espantoso sacrificio donde fue crucificado como si hubiera sido Él una lacra de la sociedad. O sea, Jesucristo no fue crucificado y que la gente lo miraba pues y se enternecía y tal cosa. Eso las películas de Hollywood le ayudan mucho a eso, pero en realidad la gente lo miraba era como un vil delincuente, como el peor de todos. Y es que la Biblia dice que así quedó, que así fue por nosotros, que sí somos pecadores, que sí realmente debimos estar ahí colgados en esa cruz, realmente. Jesús no, pero nosotros sí. Como dice 2 Corintios 5, 20 y 21. Ahora, le pido a la hermana Gilma que busque Mateo 26, 28, si es tan amable. Voy a leer en la Biblia textual: porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos para perdón de pecados. Mateo 26, 28. Sí, hermano. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Así es. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario por los pecados de otros, los de todos nosotros. Hermano Héctor, Hebreos 8, 6 al 10. Mire lo que dice el autor a los Hebreos hablando de Jesús. Amén. Hebreos 8, 6 al 10. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque prendiéndolo, dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Hasta ahí, pastor? Sí. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Pero ahora ha obtenido un ministerio aún superior, por cuanto también es mediador de un mejor pacto, el cual está basado sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para un segundo.
Porque reprochándolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré para la casa de Israel y para la casa de Judá un nuevo pacto. Y tal, ahí sí coincide mucho en el texto con la Reina Valera. Esa es la gracia que tenemos, que nosotros somos incapaces de cumplir nuestras promesas y nuestros compromisos a la perfección, pero Jesús sí es capaz de cumplir y sostener sus promesas. Jesús sí. El pacto de la ley somos incapaces de cumplirlo. Es por eso que Dios estableció para nosotros el beneficio del nuevo pacto, el pacto de la gracia en Cristo Jesús. Para nosotros era imposible sostener, obedecer y mantener el pacto de la ley. Y gracias a Dios bendito sea su nombre por su fidelidad. Bendito sea Dios soberano, porque Él sigue salvando pecadores y se deleita en salvar pecadores. Así lo hace cumpliendo todas sus promesas. ¿Cuáles promesas? De acuerdo al texto que acabamos de leer, las que están comprometidas, las que están referidas o mencionadas en el nuevo pacto. Esas son las promesas. Y bendito sea Cristo por hacer realidad el pacto y sus promesas con su sangre derramada, para otorgarnos a nosotros salvación, perdón de pecados y vida eterna. La promesa de vida eterna está asegurada y sellada por el Espíritu Santo. Eso es el glorioso Evangelio. ¿Qué implicaciones tiene esto para la vida? ¿Qué implicaciones y aplicaciones tiene este Evangelio para la vida? Y este mensaje en la historia de Nehemías en el capítulo 9, 38 al 10, 39. En 2 de Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. O sea, 2 de Timoteo 2:13, nosotros somos infieles, Él no. Él es fiel en cumplir sus promesas, tanto para nuestro auxilio como para nuestra disciplina. Entonces Dios me ha salvado a mí y en las promesas cumplidas en Cristo Jesús, Él ha perdonado mis pecados, me ha librado de la culpa, me ha dado el perdón y me ha dado vida eterna. Pero al mismo tiempo, Él me ayuda por esas promesas hechas en Cristo Jesús y que fueron selladas y firmadas en la cruz del Calvario con la sangre de Cristo. Esas promesas también incluyen mi santificación, incluyen mi perseverancia en el camino de Dios. ¿Y qué usa Dios para ayudarme a perseverar? Su disciplina. Esa es la fidelidad de Dios. O sea, Dios no me deja a mí como hijo a que yo viva y haga lo que bien me parece. La fidelidad de Dios no solo implica que Él nos bendice y nos guarda de cosas malas, porque eso es verdad, Dios nos bendice y nos guarda, eso es cierto. Historias hay muchas y empezamos a contarlas y no acabaríamos toda la mañana, ni toda la tarde, ni toda la noche, no nos daría quién sabe hasta cuándo, de contar las múltiples historias donde Dios nos ha dado bendición y guardado de cosas malas, sino que Dios también es fiel en cumplir sus advertencias, en cumplir sus castigos disciplinarios por amor a mí.
Entonces Dios no solamente a César le dice, César, y yo voy a estar con vos todos los días hasta el fin del mundo. Y yo digo, amén. Gloria a Dios por eso, esa es la promesa. Y me dice, César, ¿y sabe qué? No lo voy a dejar ni lo voy a desamparar. Y yo digo, gloria a Dios. Y César, mayor es el que está en vos que el que está en el mundo. Uy, gloria a Dios. Sos más que vencedor, César. Y ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada te podrá separar de mi amor por vos, César. Nada. Y si yo estoy con vosotros, ¿quién va a estar con vosotros, contra vosotros, César? Y todas esas promesas, y uno empieza a leer y a leer y a leer, y uno se llena, y gloria a Dios. Y me dice Dios, pero como soy de fiel para cumplir las promesas, para decir que nadie te va a separar de mi mano, para decir que nadie te puede hacer perder la salvación, César, para decir que ya vos estás sellado con el Espíritu Santo y que vos venís para el cielo, porque ya tenés vida eterna. Y esa vida eterna está en el Hijo. Así de fiel soy para disciplinarte y para castigarte, para advertirte, para que te mantengas en santidad, César. Eso también es fidelidad. Lo que pasa es que nos han enseñado esos falsos teólogos de la prosperidad, que Dios es solo amor, que Dios es puro amor y que Él no hace ese tipo de cosas, y que Dios, no, Él es un Padre que como es tan amoroso, Él es Papito Dios, y Papito Dios, ¿cómo le va a hacer eso a usted? No, qué cosas tan perversas, hombre. La Biblia dice, y lo leímos hace 8 días, creo que fue en Hebreos, o el jueves, en el ayuno, no, en fin. Hebreos 12, Dios al que ama y azota a todo aquel, me van a dejar morir pues, que tiene por hijo. Es que me van a... Era como jugando ping pong contra una cortina. Bien. ¿Cuántas veces no he faltado al pacto de gracia de Dios conmigo? Yo. Usted hágase la misma pregunta. ¿Cuántas veces he faltado al pacto de gracia de Dios con nosotros? Yo quisiera, en verdad lo digo, yo quisiera, y ojalá fuéramos llevados como el pueblo judío a las lágrimas por la infidelidad. Que todas esas personas que han hecho promesas vacías, que hoy y cada que escuchen y todos los que lleguen a escuchar esta enseñanza por YouTube, que cuando la vean, ojalá dieran, Señor, yo tanto que he prometido, y que hayan lágrimas por tanta infidelidad, por tantas promesas vacías hacia un Dios que solo ha sido bueno con nosotros. Deje y verá, César. Deje y verá, pastor. Deje y verá, hermano. Deje y verá. Es una promesa. Yo solo la recibo. La otra parte no me corresponde a mí. Por eso me quedo así, con la cajita envuelta. Ya cuando pasan los años y la destapo, veo que era una caja vacía, que era una promesa vacía. Eso es, pero no es aquí. Hay otros que dicen, no, espere y verá que ahora sí a servirle al Señor. Verá que sí me va, no, vea, ¿sabe qué? Yo por el tema de la cuarentena, yo por el tema de la pandemia, no es que por este coronavirus, no, espere. Dios ya mandó. Y miren el amor de Dios, y Él nos dice, es que has sido infiel. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, qué bueno, y ojalá fuéramos llevados a las lágrimas. Ojalá fuéramos llevados a una profunda tristeza por faltar al pacto que costó la vida de un inocente, que Él quiso morir por los pecadores malagradecidos, mentirosos como todos nosotros, que nos llenamos diciendo
Y sí, y nos comprometemos con Dios, con su obra, con nuestras vidas, con las familias. El llamado para nosotros es sencillo y es básico. Eso es lo que dice Dios. Hay un llamado que pues no hay que echarle mucha mente. O sea, usted no necesita ser un teólogo para saber que hay un llamado para usted y para mí. Usted no necesita salir de tal seminario o cual. Dios dice, sean formales, comprométanse, cumplan sus promesas de hacer la voluntad de Dios y sirvan de todo corazón. Y que se vea, es lo que dice Dios, que se note. Es un llamado. Yo no le, pues, o necesitaremos unos estudios de 10 años en el seminario para poder entender eso. No. En la iglesia, aquí en Villahermosa, hay muchas áreas donde servir al Señor. Pero es la situación de confort, donde yo digo, bueno, yo hago esto y punto. Y tenemos los programas y las actividades para el resto de año, ya sabemos qué vamos a hacer en tal mes, en tal fecha, en tal año, en tal cosa, ya sabemos qué vamos a hacer. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Hemos perdido la capacidad de asombrarnos por la iglesia, por la obra de Dios, por la vida de la iglesia. Y si bien es cierto que ninguno de nosotros puede cumplir a la perfección sus promesas, pero podemos hacer promesas al Señor y cumplirlas, confiando en la ayuda que Él nos va a proveer por el Espíritu Santo. Yo me puedo comprometer con el Señor y puedo hacerlo. Y yo sé que muchas veces voy a fallar esas promesas, pero lo voy a hacer, porque sé que con la ayuda del Espíritu Santo lo voy a hacer. Y voy a dejar de estar tan conforme con lo que ya estoy haciendo, como si ya hiciera, pues, no. Aquí es donde vuelvo y se para el video, como la vez pasada, y esta vez no. Ya sé que eso es lo que pasa, pues puse cuidado y no lo desconecté. Pero eso es lo que voy a dejar de hacerlo, de estar tan confiado y de creer que ya hago suficiente. No, ¿qué más puedo hacer por la obra de Dios? Que el tiempo aquí es limitado. Pasaré aquí en esta tierra cuánto en una situación normal y saludable. Y que digamos que en el propósito de Dios sea que termine esos días aquí. Pero yo pensaría que para la edad que tengo y para las condiciones normales, creería yo, pues, que me muera ahorita, pero creería yo, bueno, que llegue mucho otros 30 años, 40 años, pongámoslo mucho, que llegue a 90 años, que son 40 años para la obra de Dios. Si somos verdaderos creyentes, entonces no tenemos excusas válidas para no comprometernos con el Señor. Si somos verdaderos creyentes. Es que el pueblo de Israel parte del hecho de que le diga, vea, vamos a comprometernos a no mezclarnos con la gente de los otros pueblos. Es precisamente porque ese mundo nos arrastra. Entonces queremos vivir la vida de todos los demás. Y nosotros somos un pueblo aparte. Mi vida está centrada en Dios, en su obra. Yo no vivo para esta tierra, yo vivo es para la eternidad. Yo no hago tesoros aquí, lo hago arriba. O sea, es eso. Pero entonces ¿el mundo qué hace? ¿El mundo en qué nos envuelve? Y que terminamos viviendo la vida de los del mundo, haciendo lo mismo que hace el mundo. Y entonces nos sentimos mal, como están predicando los hermanos los miércoles, y creemos que no valemos porque no tenemos las mismas cosas del mundo. Qué triste, ¿cierto? O sea, nos comparamos con los del mundo y decimos, no, pero es que el mundo tiene y yo no tengo. No, entonces claro, desperdicio un montón de vida en la iglesia, en la obra de Dios, cosas que podría dedicarme a la obra del Señor, y lo desperdicio en lugar de poderme dedicar, pero lo hago es porque es que el mundo,
Es que el programa es esto, es que no ve que todo el mundo hace esto, no ve que todo el mundo el fin de año se va para la costa, no ve que todo el mundo el fin de año hace natillas, buñuelos y tal cosa, yo voy a hacer lo mismo, no ve que todo el mundo los fines de semana hace esto, no ve que todo el mundo los días festivos hace esto, y nosotros ¿por qué no aprovechamos el tiempo? Es que el tiempo aquí, que vivamos, que todos nosotros aquí vivamos más otros 30 años, pues sumando la vida de todos nosotros, que vivamos 15 años más, 15 años, sumados pues los años que nos van a quedar, unos más y otros menos, que vivamos eso. Un verdadero creyente no tiene excusas, no saca excusas para no comprometerse en las cosas del Señor. Principalmente para obedecer los mandamientos y para evitar cualquier tipo de pecado. El cristiano se debe comprometer a decir, Señor, todo pecado, Señor, todo pecado. Va a mortificar el pecado y no que Él me mortifique a mí. Como dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3. Nosotros no somos ciudadanos, y vamos a leer Colosenses 3. Yo les digo para que no nos imaginemos cosas. Del 5 al 17 y empieza Joana. Joana el 5, el pastor Fabio el 6, Isidora 7, Aleida 8, Aleida 9, Jorge 10, la hermana Gilma el 11, Héctor el 12, Joana vuelve con el 13, pastor Fabio el 14, Isidora nuevamente el 15, Aleida el 16 y Aleida el 17. ¿Empezamos en dónde? Y yo voy a leer el 1, pero yo leo desde el 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira. ¿Sí ve que ahorita lo mencionamos? De imperativos, o sea, el Señor nos está diciendo, ve César, haz el esfuercito de poner la mira en las cosas de arriba. César, trata, mira, no en las de la tierra. No, 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. 7, hermana Isidora. como los que habían aprendido de Ese está leyendo en Colosenses 3, 7. en las cuales vosotros también Tuvisteis. anduvisteis en otro tiempo cuando habéis en ella 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Colosenses 3:10. Y revestíos del muerto, el cual No, así. Renovando. Bien. Dios, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni inclusión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todo. 2. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Colosenses 3. Soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De manera que Cristo os perdonó,
y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La paz de Dios gobierne en nuestros corazones, la que asimismo fuiste llamado en solo cuerpo y ser agradecido. 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. 18. Casados, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. No, ahí ya. Usted es la que está armando la revolución. La Petronila. Entonces, si somos verdaderos creyentes, no sacamos excusas para no comprometernos con el Señor y principalmente en obedecer sus mandamientos, evitar cualquier tipo de pecado. Dios es digno de nuestra obediencia y siempre lo será. La pregunta retórica es, ¿o no? Dios es digno de nuestra obediencia. Sus promesas vacías delante de Dios implican cosas graves. Cuando usted no cumple a Dios es algo grave. Porque es que el no cumplir una promesa a Dios es que usted está tratando a Dios como ¿qué? ¿Ah? Como nada, como un payaso, como un títere, como una marioneta. Imagínese usted a qué punto ha llegado que le dice, imagínese usted, bueno, usted a mí me puede dar una caja vacía, bien adornada, vacía. Una caja de regalo. Pero usted darle a Dios, usted decirle a Dios, Dios, le presento esto. Y es una caja vacía. Pues, piense lo grave del asunto. Porque es que lo estamos tratando pues como que le estamos pintando la cara a Dios. Hombre, cuando no hemos cumplido promesas a Dios, promesas de obedecer sus mandamientos, de guardar su pacto, de evitar cualquier tipo de pecado, corramos a la cruz, arrepintámonos de estar jugando con Cristo, con Dios, con su palabra y con el pecado. Arrepintámonos de eso. Señor, yo he estado prometiéndole que cada cena del Señor, prometo, esta vez sí, cada cena. Hoy es el mejor día que Dios ha permitido para renovar nuestros votos de arrepentimiento, de obediencia a su pacto de gracia. ¿Qué lo impulsa? Debe impulsarlo nuestro amor y nuestra adoración a Él. Y eso únicamente y exclusivamente, hermanos, es por los méritos de Cristo. Es solo por lo que Él ganó para nosotros en su muerte, en su cruz. Ahora nosotros somos impulsados a la obediencia a los mandamientos de Dios, por amor, en adoración y en obediencia permanente. Porque este es un mensaje del Evangelio en Nehemías. Un mensaje que es para creyentes y no creyentes. Para el no creyente que tiene argumentos delante de Dios, que si no ha creído en Jesús, lamentablemente está excluido del pacto de gracia. Pero en Cristo tiene esperanza. Y el pacto de gracia está disponible para los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo a morir por pecadores. Qué bueno, porque somos pecadores.
Cuando el no creyente ha decidido vivir en pecado y no creer en Jesús, abandonando su desobediencia, él ha tomado el camino de rebelarse contra Dios. No es que a él le tocó, no es que pobrecito, es que mire, él tuvo una infancia muy dura. Miren, lo que pasa es que él sufrió maltratos y abusos y por eso él hace lo que hace. No, eso es una excusa terrible. Todos los pecadores tienen la oferta de Dios, de la gracia. Predicamos el mensaje del Evangelio a los pecadores, a nosotros primero. Pero una persona que decide vivir en el pecado y no quiere creer en Jesús y está abandonado a su desobediencia, esa persona escogió rebelarse contra Dios. Es alguien que ha decidido despreciar la gracia, la salvación de Dios y sus promesas. Él lo ha escogido. Por eso, hermano, cuando oremos por un pecador, cuando vamos a predicarle a un pecador, como nosotros, pero uno no arrepentido, debemos tener esto en consideración, porque no es un pobre ser humano que le ha tocado vivir en pecado, es un hombre rebelde, voluntariamente corrompido delante de Dios. No quiere amar a Dios. Por eso, nuestra oración por ellos es para que cuando les prediquemos el Evangelio, sea Dios haciendo que en sus corazones resplandezca la luz del Evangelio del Señor Jesucristo. Es para que Dios les arranque el corazón de piedra y les dé un corazón de carne. Es para que Dios implante en ellos su espíritu y les dé un espíritu nuevo, para que sean dóciles a obedecer los estatutos, los mandamientos, los decretos de Dios. Porque ellos, como dice Eclesiastés 9:4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Esperanza de creer en Cristo en fe, en arrepentimiento. Todavía hay esperanza de que abandonen sus pecados, de que puedan confiar plenamente en Jesús. Hay esperanza. Por eso, mientras estén vivos y mientras usted y yo estamos vivos, podemos ser los instrumentos en las manos del Redentor, instrumentos de esperanza para esas vidas que aún están abandonados en sus pecados y en sus rebeliones. Y no estemos esperando que otro los salve. No estemos esperando como a que llegue el evangelista que va a venir a Medellín a predicar un mensaje evangelístico y cuando llegue ahí sí se va. No, nosotros somos los instrumentos de Dios. ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La Biblia dice en Hechos capítulo 16, cuando se convirtió el carcelero de Filipos, se convirtió él y su casa con él, porque el mensaje de una llegó a su familia y él de una vez, como el papá, venga a ver, aquí llegaron estos señores que me predicaron el Evangelio, vamos a oír el Evangelio, y se convirtieron y se bautizaron. Cristo Jesús murió en la cruz para morir en nuestro lugar y en lugar de los que todavía no se han arrepentido. O sea, no solo murió por nosotros, Él murió en su lugar para traerle salvación a través del cumplimiento del pacto de la gracia de Dios, para salvar pecadores, como ellos y como nosotros. Jesús lo hizo ¿para qué? Para que hoy todavía, Dios hoy sigue salvando pecadores, para que hoy todavía tengan la oportunidad de confiar en Él, para que hoy puedan confiar en Él con todo su ser y puedan ser salvos de la condenación eterna.
Para eso murió Cristo en la cruz. Para finalizar, el apóstol Pablo dijo en Filipenses 3, 13 y 14: hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome hacia las que están adelante, prosigo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tomemos esas palabras para nosotros. Son escritas por Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo para nosotros hoy. Persigamos con un fuerte compromiso nuestra meta en Cristo. El escritor a los hebreos decía, vea, y para que no le estorbe en esa carrera, despójese ¿de qué? De todo peso ¿de qué? De pecado, de todo peso de pecado. Es que, imagine usted, si estamos en una carrera. Bueno, por carrera pues ni siquiera podemos, porque ya no nos da pues los tobillos, las rodillas, la cadera, el estómago, el corazón, el cerebro, los hombros, ya no nos da. Pero en una caminata pues, y en una caminata usted con 2 bultos de cemento encima, no avanza. Es igual, dice el escritor a los hebreos. Entonces usted se puede comprometer, pero cargado ¿con qué, mijo? Primero, despójese de todo pecado que los asedia, hombre. Despójese. Es que un compromiso que su meta es en Cristo Jesús. Recuerde que es que usted lo puede hacer no en sus fuerzas, sino por el Espíritu Santo de Dios. Despojémonos de todo peso de pecado. Y esta mañana, o cuando escuchen o vean este video en internet, despojémonos de todo peso de pecado y renovemos un fuerte compromiso que esté saturado de fidelidad y obediencia a Dios. Que ese sea nuestro compromiso, y escríbalo, hermano, escríbalo, sin temor. Sabemos que no vamos a cumplir a plenitud todas las promesas que hagamos, pero me comprometo, porque es que no es en mis fuerzas, sino en el Espíritu Santo, y estoy decidido a comprometerme a obedecer al Señor, a abandonar todo tipo de pecado. Que nuestras promesas imperfectas de obediencia y de servicio a Dios no sean vacías, sino que vayan llenas de un profundo amor, de adoración a nuestro Dios maravilloso, a nuestro Padre eterno, para que las cumplamos con gozo. Hermano, es que si conocemos al Dios, a la clase de Dios que tenemos, como estamos aprendiendo los domingos, si lo conocemos, no vamos a decir es que estos mandamientos son una carga, sino que vamos a decir es que estos mandamientos son una delicia, hombre. Es que es un maravilloso y eterno Dios glorioso a quien yo estoy obedeciendo, estoy adorando con gozo, estoy celebrando que vivo para su gloria, que vivo para obedecerle, para guardar sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, que estoy es para obedecer su palabra, y lo voy a hacer con alegría. Entonces el pastor le dice, hermano, pídale perdón a su hermano. Sí, hombre, qué alegría, voy a hablar con mi hermano, voy a dejar eso así. Pero es que el otro me mira, que me mire como quiera. Es que el caso no, esto no se trata de mí, se trata de Cristo Jesús, de su gloria. Es que el pastor me dijo, sí, voy a hacer eso, porque la palabra de Dios es la que está siendo predicada. No está predicando el pastor sus pensamientos, ni está predicando sus experiencias. Que nuestra fidelidad y obediencia al pacto de Dios en Jesús despliegue un testimonio que haga brillar la luz de Cristo a los no creyentes.
para que ellos crean el Evangelio. Que hermano, que usted y yo en verdad resplandezcamos como luminares en el mundo. Un mundo que está en tinieblas y cada vez más corrompido por el pecado. Hermano, que cuando la gente empiece a hablar de sus oscuridades, de sus cosas malvadas y sus perversidades, que usted y yo resplandezcamos, hermano, que la gente diga, no, es que este ha sido transformado por algo. A vos que te cambió. Vos qué tenés, hombre. Y usted pueda decir con total orgullo y felicidad y gozo, tengo a Cristo morando en mi corazón. Soy de Cristo, por eso soy así, por eso hablo así, por eso yo no me confabulo con sus conversaciones, por eso yo no les apruebo lo que ustedes dicen, por eso yo no me uno al mismo lenguaje, por eso yo no estoy codeándome con ustedes y riéndome de sus chistes baratos, obscenos y vulgares. Por eso yo soy diferente y soy contrario al mundo, soy de Cristo. Y el no creyente diga, no, es que lo que se dice es verdad. Como dice de Jesús, habla como quien tiene autoridad. Él habla y en realidad vive así. No como cuando no, que no pongan la mira en mí, que la pongan en Cristo. No, mío, pero es que usted tiene que resplandecer. No. Yo soy pecador y uno es humano. No, hombre, esa no es una excusa. Un creyente verdadero no saca eso como excusa para vivir en pecado. Eso es abusar de la gracia. Que el mundo vea que Cristo tiene un pueblo fiel, comprometido, que avanza por medio de su gracia, por medio de su favor eterno, y avanza para su gloria. Que el Señor Jesucristo sea exaltado siempre. Amado Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos rendidos, comprometidos. Queremos vivir en santidad. Queremos vivir para honrarte por el tiempo que nos queda. No sabemos cuánto. Que nuestras vidas, Señor, sean para tu gloria. Que nuestras vidas sean en verdad un testimonio claro, impactante y contundente para aquellos incrédulos que están a nuestro alrededor. Y así crean al Evangelio. Que nuestra vida, Señor, no sea un obstáculo por causa de nuestras promesas vacías a ti, nuestra falta de cumplimiento al pacto, Señor. Que nuestras vidas no obstaculicen la predicación del Evangelio. Que hombres santos tuyos están predicando el Evangelio, Señor, pero por causa de aquellos que no se comprometen a una vida santa, el mensaje de Cristo está siendo insultado, pisoteado, vituperado, Señor. Que haya una iglesia santa, una iglesia que te ame, te honre y te respete. Una iglesia que valore lo que has hecho por ella. Una iglesia que tenga claro, Señor, que lo más importante es tu gloria. Una iglesia que se compromete con sostener tu obra, no con mezquindad y tacañería o avaricia, sino una iglesia generosa, Señor. Una iglesia que te ama y te respete y respeta el día de celebración del culto, de adoración, donde nos hablas tu palabra. Una iglesia, Señor, que está comprometida a no mezclarse con el mundo, a no seguir la corriente del mundo, a no dejarse arrastrar por la comodidad y el confort del mundo, que es distractor y disuasivo para que no prestemos servicio en la iglesia, Señor. Una iglesia, oh Dios, que tema y tiemble a tu palabra. Una iglesia que pida tu palabra como un bebé recién nacido pide la leche de su madre. Que nosotros anhelemos la leche espiritual no adulterada, Señor. Que amemos tu palabra, Dios amado. Amemos tu obra, tu iglesia, a nuestros hermanos, nuestros pastores, nuestros líderes, y agradezcamos a todos aquellos que te sirven, Señor, en una iglesia y una obra que es tuya, te pertenece, porque la has comprado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos, Señor, dispuestos a firmar ante ti
este mismo pacto, algo que ya está en tu palabra, no porque que hayamos descubierto algo nuevo, ahí ha estado siempre. Pero esta mañana tu iglesia se compromete en el nombre de Jesús para la gloria tuya. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Tenemos todavía 25 minutos de este tiempo de ayuno para la oración, para el estudio de la palabra y en sus puestos. Y vamos a dedicarlos a eso. Dios les guarde.